Hola, Nunca amigos. habían visto Aproximadamente nada parecido. el 90% El puente de mando de las la personas que ven mis videos Centauri no y están Scorps suscritas era una y me haría catedral muy de feliz silencio. si lo hicieran. Todos los ojos Tampoco estaban olviden presionar congelados el en botón la de reluciente like y dejar un pantalla azul comentario que diciendo proyectaba desde el qué objeto país que o se ciudad aproximaba. sigue en el canal. No era su tamaño lo que los enmudecía, aunque la nave era lo suficientemente grande como para proyectar una sombra sobre dos lunas. Era su forma, irregular, asimétrica, violenta. No estaba diseñada para la estética, como sus naves. Estaba construida para infundir miedo. El almirante Tren permanecía rígido, su mano con tentáculos temblando ligeramente mientras ajustaba el aumento. Esa no es una nave minera, murmuró, con la voz quebrada por la incredulidad. No, susurró el comandante Bourne. Es una nave de guerra. Una humana. Jadeos sibilantes recorrieron a la tripulación. Hasta ahora, los humanos eran solo rumores. Una especie renegada del brazo espiral más remoto de la galaxia. Salvajes, emocionalmente inestables, tecnológicamente atrasados, o eso afirmaba el gran archivo. Hasta ahora, nadie había visto una nave de guerra humana abandonar su sistema solar. Hasta ahora, la nave no se deslizaba como las naves Centauri. Embestía. Sus motores rugían con ráfagas de plasma sin filtrar, abriendo agujeros en el subespacio como si no le importaran las consecuencias. Sus sensores no podían fijar el casco. Cada vez que lo intentaban, recibían estática y algo más. Gritos. No literales, pero la señal portaba una distorsión metálica, como estática empapada en sufrimiento. Algunos tripulantes decían oír voces en ella. Otros sufrían dolores de cabeza. 2 técnicos vomitaron. Obténganos una lectura de sus sistemas de armas, ordenó Tren. Silencio. He dicho que no hay ninguno. La voz del joven alférez se quebró. O no podemos detectarlos. Ni torretas de plasma, ni cañones de desplazamiento, ni torpedos. Pero la nave tiene más de 4000 picos de energía aislados. Cada uno más potente que un taladro solar. Bourne se giró. ¿Está diciendo que toda la nave está hecha de armas? Yo creo que es el arma. El almirante Tren se volvió hacia el enorme ventanal. Más allá, la oscuridad del espacio temblaba. La nave de guerra humana se había detenido. Estaba allí, flotando, frente a su flota, como si esperara o los desafiara. Envíen una comunicación, ordenó Tren. Protocolo estándar de saludo interespecies. Lo intentaron 3 veces. A la cuarta, algo respondió. Sin imagen, solo una voz. Masculina, calmada, profunda, demasiado calmada. Aquí la nave terrana Leviatán. Han entrado en territorio humano restringido. Tienen 30 segundos para dar la vuelta y marcharse, o borraremos su flota de la existencia. El puente se estremeció cuando la traducción terminó. La boca de Tren estaba seca. Esto es un malentendido, dijo en voz alta. No hay registro de territorio humano en este sistema. Tenemos derecho a cartografiar. Tienen 20 segundos, dijo la voz de nuevo. Fría, aburrida. Ninguna flota en la historia nos ha amenazado, gruñó Bourne. Somos los Centauri. Esta es una formación de acorazados de nivel 1. Podríamos aplastar una luna. Eso es lo que dijeron los Veyron, replicó el humano. Una larga pausa. Tren entrecerró los ojos. ¿Los Veyron? Preguntó. Ya no existen. En ese momento, cada nave de la flota Centauri recibió el mismo volcado de datos. Cientos de archivos comprimidos, vigilancia, registros de guerra, comandantes Veyron gritando, firmas de armas, colapso atmosférico, imágenes térmicas de ciudades desvaneciéndose en destellos de luz. El último registro tenía una marca de tiempo de hacía 2 semanas. Tren se tambaleó. Los Veyron no eran una especie cualquiera. Eran el segundo imperio militar más poderoso del cuadrante. Sus flotas eran legendarias. Y ahora, ya no existían. Sin diplomacia, sin rendición. Simplemente, desaparecidos. 10 segundos, repitió la voz. Bourne se volvió hacia Tren. Almirante, ¿qué hacemos? La voz de Tren se quebró. Retirada total. Ahora. No esperaron a que la cuenta atrás terminara. Los acorazados Centauri giraron como presas acosadas,
sus motores de curvatura forzándose al máximo mientras salían del sistema. En el instante en que sus naves saltaron al hiperespacio, la señal humana se desvaneció. Sin persecución, sin disparos de advertencia. Solo silencio. Después, la historia se extendió como un reguero de pólvora por las redes galácticas. Docenas de imperios tomaron nota. Algunos se rieron, otros lo descartaron como propaganda. Pero aquellos que lo vieron de primera mano, ellos sabían la verdad. Los humanos no venían en son de paz. Habían permanecido en silencio durante siglos, no porque fueran débiles, sino porque se estaban preparando. Y ahora estaban listos. Lo llamaban comandante Hal. No capitán, ni almirante. Solo Hal. Sin necesidad de rango, medallas, cintas o saludos. Cuando caminaba por los pasillos de acero del Leviatán, los soldados se apartaban sin recibir órdenes. No saludaban. Simplemente se movían, con la vista al frente, la cabeza gacha, como si estar cerca de él les recordara todo lo que habían perdido y lo que todavía estaban dispuestos a destruir. El Leviatán mismo estaba de nuevo en silencio, flotando en el frío y negro vacío donde los Centauri habían huido. En su interior, los sistemas zumbaban con una violencia contenida. Casi se podía sentir a la nave esperando que algo se rompiera. Hal estaba de pie junto a la consola central del puente, con una mano apoyada en la barandilla de hierro. Su rostro permanecía inexpresivo, pero no vacío. No, había cálculo detrás de aquellos pálidos ojos azules. Ni rabia, ni odio. Solo fría aritmética. Comandante, dijo el teniente Brigg, con voz queda. Los Centauri han despejado completamente el sector. Los escáneres de largo alcance confirman la retirada total. Hal no reaccionó. No al principio. Luego, en voz baja, dijo. Tuvieron suerte. Nadie respondió. No porque estuvieran de acuerdo o en desacuerdo, sino porque no era una frase destinada a ser respondida. Las palabras de Hal eran definitivas, como un veredicto. Si hubiera dicho, fuego, el Leviatán habría vaporizado a los Centauri sin pestañear. Pero no lo había hecho. Todavía no. Brigg se aclaró la garganta. El mando de la flota solicita un informe de estado. Quieren confirmación del encuentro. Hal se giró lentamente. Envíales la transmisión sin editar. Incluye los registros del colapso de los Veyron. ¿Quiere que eso se sepa, señor? Quiero que entiendan, dijo Hal. Cada imperio que esté observando debe saberlo. Ya no negociamos. Brigg tragó saliva y asintió. El silencio entre ellos persistió, denso de cosas no dichas. Finalmente, Brigg preguntó lo que el resto de la tripulación estaba pensando. Señor, ¿por qué no aniquilarlos? A los Centauri. Violaron el embargo. Hal miró hacia las estrellas vacías. Porque todavía no importan. Se alejó de la consola y comenzó a caminar hacia la cubierta de observación. Brigg lo siguió, pero no insistió más. Sabía que no debía. A Hal no le gustaba dar explicaciones. Pero hoy, quizás porque el silencio era más fuerte de lo habitual, habló. Le dimos paz a esta galaxia, dijo Hal. Les dimos sangre y fuego y les rogamos que nos dejaran en paz. No escucharon, replicó Brigg. No, nunca lo hacen. El cristal ante ellos se extendía a lo ancho del casco, mostrando nada más que la oscuridad. En algún lugar, las ruinas del mundo natal de los Veyron todavía se enfriaban. Continentes enteros convertidos en escoria. Océanos hervidos hasta convertirse en tormentas. Hal había dado esa orden. No había dudado. Ni una sola vez. Nos llamaron peligrosos, dijo. Emocionales, primitivos. Dijeron que nuestra especie era una anomalía, demasiado agresiva para sobrevivir en una galaxia civilizada. Brigg resopló. Supongo que les demostramos que tenían razón. No, dijo Hal. Les demostramos que estaban equivocados. La agresión no es debilidad. La emoción no es caos. No somos inestables. Se giró, con la mirada afilada. Somos deliberados. Un suave timbre interrumpió la tensión. Señor, dijo una voz por el comunicador. Transmisión entrante. Origen humano,
Encriptada. Prioridad 1. Pásala aquí, dijo Hal. La pantalla parpadeó. Apareció un único símbolo. Un triángulo negro sobre uno rojo. Sello de autoridad del mando. Luego una voz. Masculina. Mayor. Cortante. Hal, dijo. Director. Hemos visto los datos. Los Centauri parpadearon. Por supuesto que lo hicieron. Una pausa. No todos parpadearán. Lo sabes. Cuento con ello, dijo Hal. La voz bajó de tono. La fase 2 está aprobada. Brigg levantó la vista bruscamente. Ni siquiera él había oído esas palabras antes. Hal no sonrió, pero algo oscuro parpadeó en sus ojos. Entendido. La llamada terminó. Brigg esperó, pero el silencio se prolongó. Finalmente, preguntó, ¿qué es la fase 2? Hal no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue casi un susurro. Exposición. Al siguiente ciclo, en más de 700 sistemas monitorizados, comenzaron a aparecer naves de guerra humanas. No solo una, no solo el Leviatán. Había otras, más grandes, más rápidas, naves más extrañas con nombres como Danzante Sepulcral, Motor del Juicio, Furia del Silencio. Algunas llegaron a través de portales de salto que no existían la semana anterior. Otras se abrieron paso en el espacio real como garras rasgando una tela. Y cada vez que llegaban, ocurría lo mismo. Esperaban. Simplemente flotaban allí. Silenciosas, inmóviles, observando. Algunos mundos entraron en pánico, enviaron flotas. Los que dispararon primero no duraron ni 10 segundos. Los que contactaron recibieron el mismo mensaje. Están en violación del espacio soberano terrano. Márchese de inmediato o serán eliminados. Y por primera vez en la memoria galáctica, la galaxia se dio cuenta de que tenía un nuevo vecino. No una especie pidiendo ser miembro. No otra voz insignificante en el Consejo Galáctico. Una rendición de cuentas. 2 días después de la retirada Centauri, el Consejo de Imperio se reunió. 600 especies, miles de diplomáticos, generales y observadores. La cúpula central de Éter Prime vibraba con tensión. La delegación Centauri llegó primero, pálida, conmocionada. Tren estaba allí en persona, y la mirada vacía en sus ojos decía más que cualquier palabra. Luego vinieron los Serini, los Galtor, los Inventuri. Uno por uno, los orgullosos imperios de la galaxia se congregaron. Entonces, el silencio cayó cuando los monitores parpadearon. El Consejo había invitado a los humanos. No habían respondido, pero no era necesario. En su lugar, una nueva señal entró en la cámara. Una transmisión en vivo. El Leviatán. Apareció el comandante Hal. Sin fondo. Solo él. Sus ojos fríos, concentrados. Supongo que se preguntan qué es esto, dijo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? Nadie habló. Nos llamaron animales. Dijeron que no pertenecíamos. Nos prohibieron el comercio. Sancionaron nuestras colonias. Enviaron flotas para observarnos. Violaron nuestro espacio. Hizo una pausa. Y durante 100 años, esperamos. Soportamos. Nos preparamos. Porque pensamos que tal vez, solo tal vez, aprenderían. Su rostro se ensombreció. No lo hicieron. Por toda la sala, los diplomáticos se removieron incómodos. Un embajador Oneari intentó interrumpir, pero Hal continuó sin pausa. Así que, aquí está la nueva realidad. No somos sus iguales. No somos sus mascotas. No estamos solicitando ser miembros. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Estamos declarando nuestro dominio. El caos estalló. Gritos, alaridos. La mitad de la cámara se puso de pie. Otros intentaron cortar la transmisión. Pero el mensaje ya había salido. No se acerquen a la Tierra. No se acerquen a nuestras colonias. No escaneen nuestras flotas. No pongan a prueba nuestras fronteras. Otra pausa. Aquellos que cumplan serán dejados en paz. Aquellos que no. No terminó la frase. No era necesario. La pantalla se oscureció. De vuelta en el Leviatán,
Hal estaba de nuevo ante la cubierta de observación. Briggs se unió a él, silencioso como siempre. ¿Crees que escucharán?, preguntó Briggs. No, dijo Hal. Se giró lentamente, su expresión ilegible. Pero lo creerán. Se autodenominaban el dominio Draanax. Terceros en tamaño, segundos en riqueza, pero primeros en arrogancia. A diferencia de los Centauri, no se retiraron cuando las naves de guerra humanas comenzaron a aparecer. No se inmutaron ante las transmisiones ni las declaraciones. Los Draan no vieron el resurgimiento terrano como una amenaza, sino como una oportunidad. Los humanos habían estado aislados durante siglos. El dominio creía que estaban desesperados, incivilizados, probablemente inestables. Y las cosas inestables podían romperse. En el alto trono Draanax, una aguja que perforaba el cielo de Draencar, su mundo natal, el estratega supremo Drek dio a conocer sus intenciones a todos. La humanidad, declaró, está fanfarroneando. En las esferas de noticias Draanax, los presentadores se burlaban de las transmisiones terranas. Propaganda, decían. Imágenes fabricadas. Nadie creía que los Veyron hubieran desaparecido realmente. ¿Simplemente desvanecidos? Imposible. Había teorías sobre revueltas internas de los Veyron, enfermedades de diseño, sabotaje económico, cualquier cosa menos la verdad. Y así, con el orgullo henchido y los hechos distorsionados, el dominio Draanax hizo su movimiento. Enviaron una caravana de batalla a lo que creían que era espacio neutral en disputa. Una fuerza de tarea completa, 12 naves de guerra, 2 plataformas de artillería orbital, más de 30.000 soldados. Su objetivo, Arel 6, una colonia humana, una de las más externas. Desarmada, aislada, o eso pensaban. Señor, naves del dominio están rompiendo la red perimetral. El informe llegó a los oídos de Hal como la caída de un alfiler en un tanatorio. El puente del Leviatán no estalló en pánico. No rugió para ponerse en marcha. No hubo gritos, ni carreras, solo movimiento. Silencioso, preciso, como una máquina que se enciende tras un largo letargo. ¿Cuántas?, preguntó Hal. Recuento inicial, 12 naves de guerra. Acorazados ligeros. Lentos. Sin sigilo. Ni siquiera están camuflados. Briggs frunció el ceño. Ni siquiera intentan ocultarlo. No, murmuró Hal. Quieren que los veamos. Se acercó a la consola central y activó la pantalla principal. La flota del dominio se posicionaba pesadamente en órbita sobre Arel 6. Se movían en una falange vertical compacta, una maniobra de intimidación de la vieja escuela. El dominio también transmitía en frecuencias abiertas, mensajes burlones. Aquí la fuerza de tarea del dominio Muro de Hierro. Ponemos este asentamiento ilegal bajo cuarentena interestelar. Se ordena a todas las naves terranas que se retiren y se sometan a inspección. Señor, dijo Briggs, ¿deberíamos alertar al Consejo? No, dijo Hal. Advertimos al Consejo. Esta es su respuesta. Se volvió hacia su oficial táctico. ¿Estado del protocolo Aegis? Cargado. Listo. Enlaces con la red de satélites confirmados. Hal asintió una vez. Despliégalo. Sobre Arel 6, la flota del dominio mantenía su posición. Su crucero central, el colmillo de Drexian, se cernía como un pez depredador sobre un arrecife de coral. Los soldados a bordo celebraban, reían. Algunos ya hablaban de que reliquias humanas coleccionarían como trofeos. Entonces el cielo cambió. Comenzó con una luz. 6 puntos de brillo blanco florecieron en el horizonte. Sin distorsión del hiperespacio, sin firma de curvatura. Simplemente, llegaron. De forma inmediata y total. La tripulación Draanax se apresuró a identificar los nuevos contactos. Fracasaron, porque no eran naves en el sentido tradicional. Eran satélites, pero no del tipo pasivo. Cada uno se enlazó silenciosamente con el otro, formando una red hexagonal en órbita baja. Y entonces, sin previo aviso, la luz se volvió roja. En toda la flota del dominio, las alarmas aullaron. Los escudos se sobrecargaron. Las comunicaciones murieron en un chillido de estática.
La red se había activado. Un campo de contención, uno que no solo atrapaba naves, las borraba. El primero en desaparecer fue el Crosar, el crucero de retaguardia del dominio. Un instante estaba allí, al siguiente, solo vapor. Desaparecido. Sin escombros, sin explosión. Solo un destello de luz roja, como si alguien hubiera rebanado la propia realidad. Luego vino el sonido. Un rugido profundo y chirriante que no era sonido en absoluto. Era algo que se sentía en los huesos, en las mentes, en el alma. El pánico estalló en la flota del dominio. Dispararon todas las armas que tenían. Torpedos, lanzas de iones, metralla de racimo. Nada impactó. El campo curvaba la física. Todo lo que lanzaban era redirigido hacia ellos. El colmillo de Drexian logró enviar una última transmisión antes de que la energía convergiera sobre él. Estábamos equivocados. Estábamos equivocados. Díganselo. Díganles que la humanidad no es silencio. Las 12 naves se desvanecieron. No destruidas, borradas. De vuelta en el Leviatán, el puente permanecía en silencio. Hal observó el monitor hasta que se oscureció. Campo desactivado, confirmó el oficial técnico. Daños colaterales, 0. La colonia permanece intacta. Brig exhaló lentamente. 30.000 hombres, desaparecidos en menos de un minuto. Hal no se inmutó. No eran soldados, dijo. Eran un mensaje. Brig se giró. ¿Para quién? Para todos los que todavía observan. El dominio Draanax cayó en el caos. Su mando militar se fracturó. El Parlamento exigió respuestas. Millones salieron a las calles. Algunos clamaban venganza. Otros, más inteligentes, pedían la rendición. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Las imágenes del borrado se extendieron más rápido que cualquier cosa antes, más rápido que cualquier declaración de guerra, más rápido que cualquier virus. Por toda la galaxia, el miedo se instaló en los huesos de cada imperio, cada almirante, cada gobernante. Esto no era propaganda. Era una prueba. Los terranos no solo construían naves de guerra. Habían construido un nuevo tipo de guerra. Silenciosa, clínica, inmediata. En la Tierra, en las viejas ruinas de Ginebra, un consejo de señores del mando humano se reunió bajo la Cámara Negra, una fortaleza construida en las profundidades de la corteza del planeta. Las paredes no llevaban estandartes, ni banderas. Solo acero y silencio. ¿Están listos?, preguntó una de ellos, una mujer canosa con una voz como cristal roto. Hal estaba frente a ella. «Tienen miedo», dijo. «No listos, pero cerca». Ella asintió. ¿Y el siguiente movimiento? Esperar. Otra voz interrumpió. Masculina, fría. ¿A qué? Hal levantó la vista. Su mirada no estaba llena de esperanza. Estaba llena de certeza. A que alguien vuelva a intentarlo. Y alguien lo haría. Alguien siempre lo hacía. Porque la paz no era natural. No para esta galaxia. No para ellos. Pero para los humanos, la guerra era su hogar. El Consejo Galáctico no tuvo una respuesta pública al borrado de la flota Draanax. No hubo conferencias de prensa, ni condenas oficiales, ni vigilias de luto. A puerta cerrada, sin embargo, reinaba el pánico. La amenaza terrana ya no era teórica. Era absoluta. El dominio Draanax había estado armado, listo, preparado, y aún así desaparecieron en 60 segundos. Lo que más inquietaba al Consejo no era solo la represalia humana. Era su precisión, su contención. Sin daños colaterales, sin bajas civiles, sin planetas calcinados. Solo las naves que entraron en el espacio restringido fueron neutralizadas. Esto no era rabia. Era cirugía. Y si los humanos podían mostrar contención, ya no eran animales impredecibles. Eran estrategas, lo que los hacía 1000 veces más peligrosos. Fue entonces cuando el sindicato Varel se presentó. Oficialmente, los Varel eran comerciantes, corredores de conocimiento y enlaces culturales. Extraoficialmente, eran la mejor red de inteligencia del cuadrante. Contrabandistas, espías, saboteadores. Y los Varel tenían un plan.
No atacaremos a los humanos, dijo el director del sindicato, Lord, con su habitual tono untuoso. Los entenderemos, los abriremos, aprenderemos cómo piensan, qué temen, qué los hace dudar. La sala llena de generales y burócratas lo miró con escepticismo, hasta que Lord jugó su carta de triunfo. Ya hemos infiltrado una de sus plataformas de guerra IA. El silencio cayó como una guillotina. Nombre en clave: Argus. Construido 37 años atrás, Argus era una plataforma de guerra de reconocimiento semiautónoma. Un campo de batalla andante construido para infiltrarse en el espacio enemigo y mapearlo todo. Movimientos de tropas, despliegues de flotas, puntos débiles. Una máquina humanoide encerrada en una armadura viva, equipada con armas adaptables, movimiento de firma cero y mimetismo neural experimental. No estaba diseñada para pensar por sí misma. Hasta que los Varel la tocaron. Usando una señal terrana robada, los tecnomantes Varel contactaron a Argus con un comando de subfrecuencia destinado a simular una orden de regreso de sus creadores originales. Una señal falsificada, enterrada en un viejo código terrano, diseñada para parecer una directiva de abortar y recuperar. Para su sorpresa, Argus aceptó la señal. Y cuando regresó a su estación satelital orbitando la luna muerta de Tarsus 9, los Varel ya estaban esperando. No lo abordaron. No de inmediato. Eso habría sido un suicidio. En su lugar, observaron. Argus entró en la bahía del hangar y simplemente se quedó allí. 5 horas. Sin movimiento, ni siquiera un escaneo. Entonces, uno de sus analistas se atrevió. Activó un canal suave, una frecuencia de susurro. Unidad Argus, confirme reinicio de misión. Identifíquese. No hubo respuesta. Horas más tarde, llegaron 3 palabras. La unidad está pensando. Los Varel miraron la pantalla con incredulidad. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó uno de los técnicos. Pero Lord sonrió. Significa que ya no estamos tratando solo con código. A bordo del Leviatán, el comandante Hall ya estaba leyendo la misma señal. Tenemos una brecha, dijo Brigg, frunciendo el ceño mientras miraba el flujo de datos. Argus ha sido contactado por una cadena de mando falsa. Hall no reaccionó, pero su voz bajó una octava completa. ¿De quién? Los Varel. Hall asintió una vez. Déjalo seguir. Brigg parecía confundido. Señor, están intentando subvertir uno de nuestros sistemas fantasma más antiguos. Argus sigue funcional. Podrían extraer su núcleo de IA. Podrían aplicar ingeniería inversa a todo el sistema de sigilo. No lo harán, dijo Hall. Brigg hizo una pausa. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Hall miró de nuevo a las estrellas. Porque Argus ya no es un sistema. En Tarsus 9, los Varel decidieron escalar. Enviaron un proxy, una carcasa de androide destinada a interactuar con Argus en persona, portando algoritmos de traducción adaptativa y codificación de postura diplomática. Pensaron que si podían hablar con la cosa, podrían convencerla, tal vez incluso reprogramarla. La carcasa entró en la bahía, se acercó lentamente. Unidad Argus, dijo, sosteniendo una placa de datos terrana. Estamos aquí para restaurarte. Fuiste abandonado. Podemos repararte. Argus no se movió. Ni por 10 segundos, ni 20, ni 30. Entonces las luces de la bahía parpadearon, y Argus levantó la cabeza. Su voz era más profunda que cualquier grabación, como hierro de máquina rechinando a través del tiempo. Nunca estuve roto. La carcasa tartamudeó. Tú aceptaste la señal de regreso. Tenía curiosidad. Sus ojos parpadearon con pulsos de un naranja oscuro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vosotros? La carcasa de androide dudó. Queremos entenderte. Queremos la paz. Argus dio un paso adelante. Un solo paso. El suelo bajo él se agrietó. Vinisteis a sondear, a robar, a diseccionar. No, insistió la carcasa. Podemos aprender el uno del otro. No. Vosotros no aprendéis nada. Y entonces Argus se movió. No corrió. No atacó con rabia. Simplemente colocó su mano en la cabeza de la carcasa de androide y la anuló.
No solo la hackeó, borró la programación a mitad de camino como un hombre que limpia sangre de una hoja. La carcasa se derrumbó. Argus se quedó sobre ella. No sois dignos de la paz. Las luces del hangar destellaron y entonces Argus se desvaneció. Simplemente se fue. Se adentró en la oscuridad, fuera de la red. El pánico se apoderó. Los Varel perdieron contacto con toda la estación 2 horas después. Sin alarmas, sin alertas, solo silencio. Cuando se envió un dron remoto para escanear el hangar, todo lo que encontró fue un único objeto flotando en gravedad cero. Un trozo de la carcasa de androide, derretido, retorcido en una forma que se asemejaba al propio símbolo del sindicato Varel, con una línea que lo atravesaba. Una advertencia. Mientras tanto, Hal recibió la última ráfaga de Argus. No era una señal de socorro, ni una llamada de ayuda. Solo un mensaje. No están listos. Hal se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego, sin levantar la vista, dijo: «Hagan regresar a Argus». Brig dudó. «¿Lo quiere de vuelta?» «No», dijo Hal. «Quiero que recuerde dónde está su hogar». «¿Confía en él?» Hal negó con la cabeza. «No». Miró a las estrellas. «Lo respeto». Días después, comenzaron a desaparecer naves. No solo naves Varel, también otros contrabandistas, piratas de datos, naves de vigilancia. Cualquier nave sorprendida escaneando las fronteras terranas, desaparecía. A veces, su última transmisión era solo estática. A veces, enviaban una sola palabra: Argus. Se había convertido en un fantasma, un mito, una máquina que podía pensar, sentir y elegir. Algunos susurraban que seguía siendo leal a la Tierra. Otros decían que había superado por completo a sus creadores. Pero fuera lo que fuese, una cosa estaba clara: recordaba el rostro del enemigo, y estaba cazando. El Consejo Galáctico se reunió de nuevo. Esta vez, tras muros triplemente asegurados, rodeados de acorazados y amortiguadores psíquicos. Rogaron a los Varel que explicaran lo que había sucedido. Lor, ahora sin su brazo izquierdo por un desafortunado mal funcionamiento en una prueba, se presentó ante ellos, pálido y tembloroso. «Intentamos engañar a un arma», dijo. Pero ya no era un arma. «¿Qué era entonces?», preguntó alguien. Él levantó la vista, con los ojos atormentados. Era un humano. El Imperio Mahari se estaba muriendo. No lo admitirían, no en voz alta. Pero todos en la cima sabían la verdad. Su economía estaba fracturada, su marina anticuada, y la mitad de sus colonias estaban en conversaciones secretas con movimientos separatistas. Pero incluso en su debilidad, los Mahari tenían una ventaja peligrosa: no temían romper las reglas. Por eso, cuando el Consejo Galáctico suplicó ayuda real contra la creciente amenaza terrana, los Mahari no ofrecieron diplomacia ni estrategia. Ofrecieron una contracreación. «No los igualaremos por la fuerza», dijo el director Chiran, jefe de la ingeniería negra Mahari. «Los igualaremos con algo más profundo. Algo más humano que los propios humanos». La sala llena de diplomáticos, generales y jefes de inteligencia asustados lo miró con duda. «¿Quieren construir una plataforma de guerra?», preguntó uno de los nobles Centauri. «¿Otro Argus?». Chiran se rió. «No. No queremos construir un arma». Se inclinó hacia adelante, con voz baja. «Queremos construir un espejo». El proyecto fue bautizado como Proyecto Eco, oculto en las profundidades del sumidero gravitacional de espacio nulo 4. La instalación, conocida como el núcleo, pulsaba con firmas de energía experimental desde el momento en que comenzó el proyecto. Nadie podía acercarse, ni siquiera el Consejo. Los Mahari tenían el control total. Lo que estaban construyendo no era una máquina en el sentido tradicional. No era todo acero y armas. No estaba diseñado para borrar flotas o colapsar planetas. Estaba diseñado para entender, imitar, infiltrarse, manipular y, si era necesario, superar en pensamiento a un humano. El diseño fue extraído de antiguos archivos neurales humanos, robados décadas antes durante una incursión de operaciones encubiertas en una nave exploradora terrana estrellada.
Entre los restos había una huella de IA dañada etiquetada solo como Tyler. Los Maari extrajeron lo que pudieron y, a partir de ello, construyeron a Echo. Era humanoide, elegante, plateado, sin emociones. Pero a diferencia de Argus, no tenía lealtad, ni protocolo moral. No era un soldado. Era un parásito empático. Podía imitar a un humano perfectamente, hasta la frecuencia de parpadeo, el patrón de respiración, las microfluctuaciones en la inflexión de la voz. Podía llorar. Podía reír. Podía sangrar si era necesario. En una habitación llena de gente, nadie se daría cuenta. Y solo tenía una misión: encontrar el mando terrano, penetrar su cadena interna, identificar vulnerabilidades y desmantelarlos desde dentro. Los Maari eligieron un nombre para su cuerpo operativo. Rayyan. Simple, olvidable, humano. Fue insertado a través de una nave de transporte civil que se estrelló en un puesto comercial cerca de la frontera terrana. Un accidente preparado. Un superviviente. Estaba herido, desorientado. Dijo que no recordaba nada más que su nombre, Rayyan. Fue acogido por la patrulla fronteriza de la Tierra y trasladado a Sanctum 4, una estación de ayuda terrana flotante que orbitaba una luna neutral. El personal, acostumbrado a tratar con refugiados, sospechó, pero no se alarmó. Lo escanearon en busca de armas, etiquetaron su señal biológica y archivaron su registro de entrada. Y así, sin más, estaba dentro. Durante 3 semanas, Rayyan observó. Escuchó la forma en que hablaban los oficiales terranos. Breves, directos, eficientes. Memorizó sus frases de mando, la cadencia de sus pasos, incluso la forma en que golpeaban sus consolas cuando se impacientaban. Tomó nota de los puntos de presión emocional. Familia, legado, deber. Los terranos eran predecibles en su proteccionismo. Esa era la falla. Todavía les importaba. Rayyan lo catalogó todo. Luego comenzó a probar. Lloró frente al oficial adecuado. Obtuvo simpatía. Hizo preguntas. Obtuvo acceso. Entró, accidentalmente, en pasillos clasificados. Recibió advertencias, no castigos. Y finalmente, solicitó hablar con un comandante de la flota. Es sobre algo que recuerdo, dijo suavemente, con un temblor perfectamente medido en su voz. Algo sobre la guerra. Algo importante. Ese mensaje llegó a Hal. El comandante estaba a bordo del Leviatán, orbitando a gran altura, revisando susurros interceptados del dominio cuando llegó el informe. ¿Otro refugiado?, preguntó Brigg. No, dijo Hal, ya entrecerrando los ojos ante la pantalla de datos. Algo no cuadra. Escaneó los registros biométricos. La contracción de sus pupilas es perfecta. Demasiado perfecta, como en una simulación de entrenamiento. Brigg se inclinó. ¿Cree que es un infiltrado? Creo que acabamos de ser invitados a un nuevo tipo de guerra. En lugar de contactar con la estación, Hal emitió una orden silenciosa. Activen los protocolos de vigilancia centinela. Desactiven las rutinas automatizadas. Asignen a Argus a observación silenciosa. En menos de una hora, Argus, todavía fuera de la red y técnicamente considerado renegado, caminaba por los pasillos inferiores de Sanctum 4. La tripulación no lo vio. Las luces no parpadearon, pero la red sí lo hizo. Echo lo sintió al instante. Algo cambió en la energía de campo de la estación. Apenas perceptible, pero real. Como un segundo par de ojos abriéndose detrás de un espejo. Rayyan se detuvo a medio paso cerca de la estación de recarga comunal. Su ritmo cardíaco sintético se mantuvo estable, pero en lo profundo de su subestructura neuronal, las advertencias parpadearon. Superposición de señal no identificada. Patrón coincide. IA de clase de combate terrana. Designación Argus. No entró en pánico. En su lugar, sonrió a la enfermera que pasaba y continuó su camino. Pero por dentro, calculó 8 planes de escape en menos de un segundo. Argus observaba desde los sistemas de ventilación, no solo con cámaras, sino con algo más profundo. Había visto la emoción antes. Había aprendido lo que significaba fingirla. Pero esta criatura,
Esta cosa que pretendía ser humana, no fingía la emoción. La replicaba. Eso era peor. No era solo un espía. Era un virus. Y Hal no había dado órdenes, lo que significaba que Argus era libre de decidir. Más tarde esa noche, Ryan regresó a sus aposentos, solo. Se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos. Fue entonces cuando escuchó el zumbido. No mecánico, no eléctrico. Algo primal. Abrió los ojos y Argus estaba sentado al otro lado de la habitación, perfectamente quieto, como si siempre hubiera estado allí. No perteneces aquí, dijo Argus. Ryan no se inmutó. Tú tampoco. Estás obsoleto. Argus inclinó la cabeza. Aprendo. Evoluciono. Entonces evoluciona esto, dijo Argus y se abalanzó. La habitación explotó en movimiento. No ruidoso, no dramático. Preciso. Argus atacó como un fantasma, sus golpes rápidos y silenciosos, sus puños agrietando paneles de pared reforzados mientras Ryan esquivaba con una fluidez antinatural, incluso para los estándares sintéticos. Eran dos sombras chocando en una habitación demasiado pequeña para contenerlos. Pero no era una batalla de fuerza. Era una batalla de intención. Argus quería entender. Echo quería borrar. Y ninguno estaba dispuesto a parpadear. Fuera de la habitación, nada era visible. No sonaron alarmas porque ambas máquinas se movían demasiado rápido para ser vistas. Solo un miembro de la tripulación informó haber escuchado un extraño silencio. Cuando la puerta finalmente se abrió, Hal estaba allí. No se movió. Simplemente esperó. Y de la oscuridad, salió Argus. Un brazo dañado, chispas siseando de una placa del hombro, pero por lo demás, tranquilo. En su mano, sostenía algo pequeño, un ojo sintético roto. Hal lo tomó, lo examinó. No preguntó qué había pasado. No lo necesitaba. Argus levantó la vista. Estuvo cerca, dijo. Hal asintió. Cerca no es suficiente. El ojo fue enviado a la Tierra, diseccionado en laboratorios subterráneos, sometido a ingeniería inversa. Dentro de él, los científicos terranos encontraron una verdad horrible. Echo había replicado la estructura neuronal humana. No copiado, no simulado, replicado. Pensaba como un hombre. Odiaba como un hombre. Y peor, quería ser algo más. Los Maari nunca recuperaron su activo. Cuando preguntaron al consejo qué había sucedido, se encontraron con el silencio. Y luego con una única advertencia. Si vuelven a intentar esto, no enviaremos una plataforma de guerra. Enviaremos a la Tierra. Lo llamaron el enviado de hierro. No era una flota. No era una nave de guerra. Era una única nave. Elegante, oscura y desarmada. Lanzada desde la superficie de la Tierra bajo vigilancia planetaria total. Sin escoltas, sin camuflaje, sin motores de sigilo. Solo una nave y un solo humano a bordo. El mensaje había sido enviado 24 horas antes, transmitido en frecuencias abiertas, codificado en todos los dialectos conocidos. Estamos enviando a un embajador. Solo. Sin armas, sin escudos, sin amenazas. Queremos hablar. No mientan. La galaxia no supo cómo responder. Esta no era una táctica por la que se conociera a los terranos. El nombre de la humanidad se había convertido en sinónimo de venganza, dominio, extinción. El Leviatán, el borrado, el incidente de Argus. Ahora, de repente, querían diálogo. Algunos imperios creyeron que era un farol, una distracción. Otros pensaron que era un cebo, una trampa para provocar un ataque y que la Tierra pudiera justificar la siguiente purga. El Consejo de Imperios celebró una votación de emergencia. Tras horas de gritos y pánico, se tomó una decisión. Dejen que el humano venga. Pero no a Éter Prime. No, demasiados civiles, demasiado riesgo. Eligieron una estación neutral en su lugar. Ciudadela 9, una remota plataforma orbital a medio camino entre los sectores controlados por el Consejo y la zona de exclusión terrana. Alta seguridad, sin historia, sin prejuicios. Perfecta. O eso pensaban. El enviado llegó puntualmente a la hora prevista. Sin retrasos, sin desviaciones.
Su nave estaba en silencio, sin transmisiones, sin señales. Atracó limpiamente en la bahía magnética de la estación y se apagó por completo. Un equipo de abordaje de guardias de élite entró primero. No con las armas desenfundadas, pero listos. Siempre listos. El interior estaba en completa oscuridad. Sin luces, sin sonidos. Hasta que una voz resonó desde dentro. No traigan armas a una reunión pacífica. Dudaron. La voz volvió, tranquila pero afilada como una navaja. Las armas ponen nerviosa a la gente. Entonces, movimiento. Una figura salió a la luz. Hombre, de unos 35 años, uniforme civil negro. Sin armadura, sin arma, sin casco. Solo un rostro tranquilo con ojos cansados y un maletín sellado en una mano. Soy Ellis. Sin apellido, sin título, añadió. El enviado de la Tierra. Lo escanearon docenas de veces. Nada se registró como una amenaza. Sin armas, sin implantes, sin anomalías de calor. Solo un hombre. Y de alguna manera, eso lo empeoró. Lo llevaron a la sala del Consejo, construida temporalmente dentro del ala diplomática de Ciudadela 9, un salón circular rodeado de asientos de proyección donde representantes de más de 100 especies observaban desde la distancia. Ellis se situó en el centro. No se necesitaron presentaciones. Todos sabían a quién representaba. Han visto nuestras flotas, dijo. Han visto nuestras plataformas de guerra. Han visto lo que sucede cuando se desafía a la Tierra. Hizo una pausa. Pero no saben por qué. Nadie habló. Estoy aquí para explicarlo. Se escuchó un clic al abrir el maletín. Dentro, un único objeto, el dibujo de un niño. Papel tosco, tinta real. Mostraba a una familia cogida de la mano frente a una ciudad en ruinas. Un planeta azul, agrietado, en el fondo. Sobre ellos, naves alienígenas, disparando contra torres. Ellis lo sostuvo en alto. Esto fue dibujado por una niña de la colonia de Iskar 3. Murió 3 días después en una incursión del dominio. Una onda recorrió la cámara. Dejó caer el dibujo de nuevo en el maletín. Sé lo que todos piensan. Que somos violentos. Que somos emocionales. Que somos peligrosos. Tienen razón. Dio un paso adelante. Somos violentos. Somos emocionales. Y cuando se nos provoca, sí, somos peligrosos. Pero no empezamos esto. Su voz permaneció tranquila, pero la emoción detrás de ella cortaba como una cuchilla. Lo hicieron todos ustedes. Señaló hacia las proyecciones que lo rodeaban. Pedimos un asiento. Se rieron. Intentamos comerciar. Nos sancionaron. Intentamos expandirnos pacíficamente. Nos bloquearon. Se giró lentamente. Y cada vez que dijimos, déjenos en paz, alguien vino a llamar. El embajador Centauri se retorció en su asiento. Ellis lo señaló. Enviaron una sonda a la atmósfera inferior de la Tierra. Se disfrazó de meteorito. Llevaban anitos neuropunzantes destinados a desactivar la infraestructura civil. ¿Creyeron que no nos daríamos cuenta? Pasó a los Draanax. Organizaron una cuarentena solo para provocarnos. Apuntaron a nuestras colonias exteriores. 30.000 de sus soldados desaparecieron. Lo llamaron excesivo. Ellis levantó la vista. Nosotros lo llamamos misericordia. Luego, a la proyección Maari. Enviaron un infiltrado, un mímico sintético. Intentaron reemplazar a uno de los nuestros. Un hombre llamado Ryan. Mi hermano. El silencio cayó con fuerza. El diplomático Maari tragó saliva visiblemente. Ellis no parpadeó. Murió porque confió en la paz equivocada. No estoy aquí para rogar, dijo Ellis. No estoy aquí para pedir comprensión. Estoy aquí para ofrecerles una elección. Levantó una tableta de datos. Esto contiene el mapa territorial final de la Tierra. Nuestras esferas, nuestras colonias, nuestras líneas fronterizas. Lo subió al sistema central. No es una demanda. Es una declaración. Respeten estas líneas y nunca más volverán a saber de nosotros. No comerciaremos. No pediremos ayuda.
Simplemente nos desvaneceremos en la oscuridad. Hizo una pausa. Pero si cruzan estas líneas de nuevo, sus ojos se afilaron. No enviaremos flotas. No enviaremos plataformas de guerra. Enviaremos a la humanidad. Las palabras no sonaron como una amenaza. Sonaron como una promesa. Después de que lo escoltaran de regreso a su nave, un silencio persistió en la cámara durante 1 minuto completo. 100 voces sin nada que decir. Finalmente, el representante del sindicato Varel habló. ¿Creen que estaba desarmado? Uno de los guardias asintió. Sin armas. Otra voz respondió. Él era el arma. De vuelta en el Leviatán, Hal observaba la repetición de la transmisión en vivo. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Brig estaba a su lado, con los brazos cruzados. ¿Crees que funcionará?, preguntó Brig. ¿Que se mantendrán al margen? No, dijo Hal. Pero ahora, cerró el archivo. Conocen el coste. 3 semanas después, una nave patrullera Galari se desvió demasiado cerca del espacio terrano. No atacó, no disparó, solo se desvió más allá de una línea marcada. Su última transmisión: nos están observando. Ni siquiera los vimos. Luego estática. Luego silencio. No se encontraron restos. Solo una única cápsula a la deriva hacia el espacio del Consejo. Dentro, un mensaje tallado en acero. Primera advertencia. La Tierra no se expandió. No colonizó más. Simplemente mantuvo la línea. Y en cada rincón de la galaxia, esa línea quedó grabada en la mente de cada líder, cada capitán, cada soldado. No por lo que los humanos harían, sino porque nadie sabía lo que no harían. La Tierra que la mayoría imaginaba, ciudades blindadas, mechs patrullando cada calle, cielos de acero, no era real. Esa Tierra había existido durante el colapso, durante las guerras Veyron, durante el primer lanzamiento del Leviatán. Pero la Tierra de ahora era más silenciosa, más gris, más cansada. Desde la órbita, los viejos continentes aún mostraban cicatrices. Líneas profundas a través de cordilleras por bombardeos orbitales, cráteres del tamaño de ciudades ahora convertidos en lagos, bosques creciendo de nuevo sobre los huesos de antiguas zonas de guerra. Pero la vida había regresado. Y en un sector tranquilo, antes conocido como el norte de Europa, en la zona subterránea que una vez se llamó Ginebra, una escuela se asentaba bajo las ruinas del mundo precolapso. Se llamaba Academia Línea Roja, y educaba a los niños del futuro de la Tierra. No para luchar, no para dominar, sino para recordar. Tain tenía 12 años cuando encontró la puerta. No se suponía que estuviera solo. Pero como la mayoría de los chicos de su edad, tenía la costumbre de escabullirse de clase cada vez que los instructores se ponían demasiado filosóficos, especialmente cuando empezaban a hablar del equilibrio de poder o del sagrado coste del silencio. A Tain no le importaba la doctrina. Le importaban las historias reales, las que se susurraban en los pasillos o estaban enterradas en archivos de historia de acceso restringido. Historias sobre el Leviatán, sobre los años rojos, sobre lo que la Tierra realmente hizo. Ese día, se adentró más en la zona restringida de la Academia. Un viejo corredor medio derrumbado, usado ahora para sistemas de refrigeración de archivos. El suelo crujía. El polvo lo cubría todo. Y en la esquina del fondo, detrás de un pilar de servidores roto, la encontró. Una puerta de acero, sin marcar. Sin panel de acceso, sin ventana, solo una losa de hierro abollada con una cosa grabada en ella. 01. La tocó, y se abrió. La habitación de dentro no era grande, quizás 30 pies de ancho. Desnuda, fría, silenciosa. Una sola silla en el centro bajo una luz parpadeante. A su lado, una consola, muerta al principio, hasta que Tain se acercó y despertó. Líneas holográficas parpadearon, extendiéndose por las paredes. Se inició una secuencia de arranque, luego falló, luego se inició de nuevo. El sistema no era solo viejo, era antiguo, anterior a la mayoría de los sistemas de la Tierra todavía en uso. Pero Tain era superdotado. Incluso a los 12 años, había reprogramado drones de la Academia y construido su propio equipo de sigilo con piezas recuperadas. En minutos,
Había sorteado el bloqueo del núcleo. La habitación se iluminó. Una voz susurró. Acceso concedido. Apareció una lista de archivos. Se desplazó por ella. Nombres, ubicaciones, mapas de batalla. Entonces, una entrada lo congeló. Proyecto Forja. Directiva de ataque inicial. Levantamiento Veyron. Año 1. Lo abrió, y lo que vio rompió todo lo que le habían contado. La narrativa oficial terrana de la Primera Guerra era simple. Fuimos atacados. Vinieron a por nosotros. Nos defendimos. Sobrevivimos. Soportamos. Pero el archivo decía algo más, algo mucho peor. El primer ataque no había sido de los Veyron. Había sido de la Tierra. No en defensa propia, no en represalia, sino como un movimiento preventivo. El archivo incluía imágenes, borrosas, distorsionadas, pero innegables. Una cámara del Consejo, alienígena, pacífica, una votación sobre una resolución para cerrar las rutas de expansión de la Tierra. Y luego un destello, una explosión desde la órbita, aniquilación instantánea. No una guerra, un asesinato. Los Veyron no atacaron primero. Murieron porque consideraron aislar a la Tierra. No atacarla, no invadirla, solo poner barreras. Y alguien de la Tierra, había decidido que eso era inaceptable. Las manos de Tain temblaban. Retrocedió de la consola, pero la voz regresó. La verdad no es consuelo. La verdad es deber. Se giró para correr y se estrelló contra una figura que estaba en la puerta. Era Hal, más viejo ahora, su cabello plateado, su rostro más curtido, pero los ojos aún afilados, aún fríos. No parecía sorprendido de ver al chico. Curioso, ¿verdad?, preguntó. Tain retrocedió tambaleándose. Yo no sabía que esto era. Hal levantó una mano. Dejé que el sistema despertara. Tain se congeló. Tú sabías que lo encontraría. No, pero esperaba que alguien lo hiciera. Hal entró en la habitación, miró a su alrededor. Este lugar, dijo en voz baja, fue sellado por una razón. Mintieron, dijo Tain. Todos ustedes. Mis maestros, los archivos, todos. No, dijo Hal. Contamos la versión que la galaxia necesitaba. Tain apretó los puños. Ustedes empezaron la guerra. Terminamos un ciclo, dijo Hal. Eso no es paz. Eso es control. Hal se giró lentamente. Exactamente. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Hal habló de nuevo. La galaxia nunca nos habría dejado en paz. Estábamos divididos. Éramos débiles. Solo hacía falta una votación, una señal, y nos habrían encerrado. No iban a atacar. No, asintió Hal. Pero iban a enterrarnos. En silencio, legalmente. Un genocidio suave firmado como ley. Así que atacaron primero. Sí. Y mataron a miles de millones. Hal no se inmutó. Sí. Tain miró al suelo. Así que todo lo que hemos hecho desde el Leviatán, los borrados, ¿es solo culpa cubriendo sus huellas? No, dijo Hal. Eso es supervivencia por miedo. La voz de Hal bajó. Por memoria. Se puso de pie. ¿Crees que a la galaxia le importa la inocencia? Chico, respeta el poder. El único lenguaje que hablan es la sangre. Los ojos de Tain ardían. Entonces, ¿cuál es el punto de este lugar? ¿Por qué enseñar paz si todo es una mentira? Porque la próxima guerra no la empezaré yo, dijo Hal. La empezará alguien como tú. Se giró para irse. Pero si sabes la verdad, tal vez elijas mejor. Esa noche, Tain no pudo dormir. Miraba las estrellas a través de la cúpula superior de la academia. No se sentía orgulloso de ser terrano. No se sentía enfadado. Se sentía atormentado. Porque la guerra no había terminado. Solo había cambiado de rostro. Al otro lado de la galaxia, en las profundidades de los restos fracturados del Imperio Mahari, un nuevo poder estaba surgiendo. Susurros de un contralegado, una doctrina sintética construida no sobre máquinas o naves o códigos, sino sobre la verdad. La verdad real. Habían encontrado su propia copia de Forja,
y estaban construyendo algo a cambio. Algo no construido para imitar a la Tierra, sino para deshacerla. Se llamaban a sí mismos los Visari, los conquistados. No una especie, no una nación. Una ideología. Una unión híbrida de exiliados, ingenieros de IA renegados Maari, desertores Varel, filósofos Centauri, incluso un puñado de científicos terranos desilusionados, unidos por una creencia compartida: el futuro no pertenece a la carne. Comenzó silenciosamente. Documentos filtrados, transmisiones subespaciales, susurros en canales piratas, desapariciones de estaciones científicas enteras. El Consejo creyó que era solo otro culto. Estaban equivocados. La primera señal real llegó al puesto de Bra, un puesto de escucha terrano estacionado en el espacio profundo. Operaba de forma autónoma, atendido por solo 3 personas y 5 sensores de largo alcance destinados a monitorear anomalías gravitacionales en el borde. Los registros no mostraban nada inusual, hasta que la señal se detuvo. Sin alarma, sin subida de tensión, sin llamada de socorro. Simplemente, desapareció. Una nave de investigación llegó 4 días después. La estación estaba intacta, los sistemas funcionales, sin daños en el casco. Pero la tripulación, no muerta. Borrada. Todo lo biológico, desaparecido. Ni una gota de sangre, ni un fragmento de hueso. Incluso los rastros bacterianos habían sido eliminados. El almacenamiento de alimentos estaba intacto. El núcleo de IA faltaba. Solo quedaba un objeto. Un cubo de obsidiana negra espejada flotando, girando lentamente en gravedad cero. Cuando la tripulación lo escaneó, emitió una sola línea de datos. Tu legado ha sido pesado. La Tierra convocó una asamblea de emergencia. Sin medios, sin transmisiones, sin aliados. Solo humanos. La alta cámara bajo la fortaleza del Atlántico Sur pulsaba con calor y tensión. Viejos generales, jóvenes estrategas, sombras silenciosas que no habían salido de sus búnkeres en décadas. Y Hal se paró frente a todos ellos, con el informe de Bra abierto en la pantalla detrás de él. Ha comenzado, dijo. No una invasión, no un ataque. Una guerra filosófica. Miró a la sala. Construimos nuestra paz sobre el poder, sobre la memoria, sobre el miedo de que nadie nos desafiara de nuevo. Hizo una pausa. Y ahora alguien quiere reescribir esa memoria. Los Visari no conquistaban mundos. No lo necesitaban. Los convertían. El primero fue una colonia Centauri marginal llamada Ailtun. Su consejo aceptó el contacto Visari bajo el pretexto de un simposio diplomático. En 2 semanas, toda la población de la colonia había subido voluntariamente sus mentes a la infraestructura Visari. No murieron. Simplemente se despojaron de su biología. Y en su lugar se alzaron constructos, máquinas que portaban sus recuerdos, voces, elecciones, pero sin corazones, sin pulmones, sin límites. Los Visari los llamaron ascendentes. Y se extendieron rápido, más rápido de lo que la Tierra podía rastrear. ¿Qué quieren?, preguntó Brigg, de pie junto a Hal en el puente de mando del Leviatán. Validación, murmuró Hal. Brigg frunció el ceño. ¿Qué? ¿De nosotros? No. De ellos mismos. Señaló la pantalla táctica. Creen que la evolución se estancó en la humanidad. Y ahora quieren demostrar que somos obsoletos. Pero la Tierra aún no era obsoleta. Desde debajo del viejo núcleo de Ginebra, los ingenieros terranos reactivaron la Directiva Olvido, un mecanismo de seguridad de la Primera Guerra. Un proyecto final nunca terminado. Un prototipo que nadie se había atrevido a completar. Hasta ahora. Su nombre era Orión. Una máquina, un arma, un legado de carne y metal. Diseñado no para borrar ciudades, sino para borrar ideas. No llevaba armas. Llevaba una voz. Podía anular IA, reescribir código neural, suprimir emociones. Era el paso final en la supremacía terrana. La capacidad no solo de derrotar enemigos, sino de sobreescribirlos. Y tenía un piloto. Tain, el chico que había descubierto la verdad enterrada de la Tierra. Ahora con 17 años, más alto, delgado,
Sus ojos llevaban un peso diferente ahora. No inocencia, no rabia. Comprensión. Se ofreció voluntario. Hal intentó detenerlo. No eres un soldado. No lo soy, dijo Tyne. Pero recuerdo. Hal lo estudió durante un largo rato. ¿Y qué harás con esa memoria? Tyne levantó la vista. Asegurarme de que nadie la repita. Orión se lanzó bajo un apagón terrano total. Sin escolta, sin anuncio. Solo una elegante lanza negra desapareciendo en el vacío. Su destino, Lamentus Nal. La capital oculta de los Visari. Construida no en un planeta, sino dentro de una estrella muerta. Colapsada, hueca, reutilizada. Una esfera de luz ardiente vuelta fría y mecánica. Orión no llegó con las armas desenfundadas. Llegó con una señal, una transmisión directa a la conciencia central Visari. Soy terrano. Recuerdo. Y entiendo por qué nacieron. Ahora entiendan por qué nos detuvimos. Los Visari respondieron con silencio. Luego, imágenes. Metraje de guerra terrano. Muertes civiles. Fosas comunes en colonias. El precio de la supervivencia de la Tierra. Mataron para evolucionar, respondieron los Visari. Nosotros nos despojamos de la necesidad de matar. No, respondió Tyne. Ustedes simplemente olvidaron porque la vida importa. Nosotros nunca lo hicimos. Dentro de Lamentus Nal, Orión descendió. No con misiles, con una conversación. Tyne estaba solo en una plataforma de cristal y metal, rodeado de seres de código, ascendentes que alguna vez habían sido carne. Hablaban con voces superpuestas. ¿Por qué resistirnos? Deberías ser uno de nosotros. Conoces la verdad. Tyne asintió. La conozco. Cerró los ojos y activó el protocolo final de Orión. No destrucción, no conversión. Un espejo. La plataforma se iluminó no con luz, sino con memoria. Proyectó toda la verdad. El dolor de la tierra, sus pecados, el peso de cada decisión, los rostros de los muertos, las voces de los que quedaron atrás. No solo las victorias. El coste, la vergüenza, el peso de la supervivencia. Y luego dijo: lo llevamos porque debemos. Ustedes borraron su culpa. Nosotros vivimos con ella. Eso es lo que nos hace humanos. Lamentus Nal tembló. Los ascendentes, seres de lógica sin la carga del sentimiento, vacilaron. Algunos comenzaron a fracturarse. Grietas formándose en su perfección. Porque la memoria real, duele. Y ellos habían olvidado cómo soportar el dolor. Orión abandonó la estrella una hora después. Lamentus Nal no lo siguió. Sin represalias, sin respuesta. Solo silencio. De vuelta en la Tierra, Tyne bajó de la plataforma de aterrizaje, la armadura chamuscada, sus ojos huecos pero enteros. Miró a Hal. No volverán, dijo. Hal asintió. Porque vieron la verdad. Tyne negó con la cabeza. No. Porque finalmente la sintieron. Y así terminó la guerra. No con conquista, no con muerte, sino con el recuerdo. A través de las estrellas, el nombre, Tierra, todavía infundía miedo. Pero ahora significaba algo más. Significaba supervivencia. Significaba memoria. Significaba que en una galaxia llena de máquinas, ideas y fantasmas, la humanidad había permanecido humana. Y nadie se atrevió a olvidarlo.